Listo. Listo. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctora, ahorita sí. A ver, pase a la segunda diapositiva a ver si para hacer una prueba, por favor. ¿Sí? Sí. Ah, correcto, muy bien, ya, le dejo con los estudiantes. Muchísimas gracias, doctora, bienvenida una vez más. Entonces, la primera diapo, según la OMS, el proceso de envejecimiento es un proceso fisiológico que comienza con la concepción y ocasiona cambios en el decursar de la vida durante todo el ciclo de vida. Esos cambios producen una limitación en la adaptabilidad del organismo en relación con el medio, porque el individuo es un ser biopsicosocial. Los ritmos a que estos cambios se producen en los diversos órganos de un mismo individuo no son iguales. Ahora, conceptualmente, el fotoenvejecimiento es el término utilizado para definir los cambios de la piel causados por la exposición crónica a las radiaciones ultravioletas. Continuamos. La otra diapo. Los tipos de radiación ultravioleta que afectan la piel se consideran, hay varios tipos. Uno de ellos es la tipo A, la UVB y UVC. Las radiaciones ultravioletas A, estas llegan a la dermis y determinan un daño en la dermis y por tanto nos llevan al envejecimiento de la piel, a la aparición de manchas y flacidez. También es importante el uso del protector solar. Las radiaciones ultravioletas B afectan la epidermis, determinando quemaduras solares y la formación de tumores de la piel. Las C no llegan a la piel humana porque quedan bloqueadas por la capa de ozono. Continuamos. Ahora, las radiaciones ultravioletas presentan una longitud de onda determinada y acá les traigo en la diapo a disposición, por ejemplo, las que presenta cada una de ellas. Por ejemplo, las más temidas, las tipo A, van de los 320 a los 400 nanómetros. Es la más cercana al espectro visible y no es absorbida por la capa de ozono. La UVB banda de los 280 a los 320 y es absorbida casi totalmente por el ozono, aunque los rayos de este tipo sí llegan a la superficie de la Tierra y por tanto dañan la epidermis, especialmente el ADN. Provocan entonces aparición de tumores de piel y los diferentes elementos y signos clínicos que encontramos en el fotoenvejecimiento. Ahora, las teorías del fotoenvejecimiento son variadas. Intervienen, se hace alusión a los telómeros, que es el papel fundamental en la protección e integración del cromosoma. Cuando ustedes recuerdan en la especialidad de genética médica, cuando empezamos el estudio de los cromosomas, pues bueno, los telómeros son los extremos de estos cromosomas que son los que guardan la información genética. Ahora, con el decursar de los años, la disminución de la longitud de los telómeros son asociadas con el envejecimiento cutáneo. La longitud puede utilizarse para estimar la edad biológica también del individuo, es decir, que la teoría de los telómeros y la disminución en su tamaño conlleva a un envejecimiento. Otra teoría muy mencionada, estudiada, es el estrés oxidativo, secundaria a la alteración de la homeostasis óxido-reducción. Miren, ¿a qué llamamos para entender el estrés oxidativo que tanto nos daña? Ocasionado por una alimentación inadecuada, como por ejemplo comer enlatados, embutidos, comidas procesadas, el no hacer ejercicio, son elementos muy importantes que nos llevan a un estrés oxidativo, además del decursar de los años. Por ejemplo, en la célula existen moléculas que se quedan sin aparearse, desconectadas, y esta molécula abigarrada se une a otra molécula presente en las demás células
que son lípidos, proteínas, cadenas de ADN, y van dañando a esta célula. Esta célula va cambiando de forma, va perdiendo sus funciones, va perdiendo vitalidad y por tanto reaparece el envejecimiento, sobre todo de manera prematura, asociado con numerosas enfermedades cardiovasculares, neurológicas y degenerativas. Las mutaciones del ADN mitocondrial es otro elemento a tener en cuenta en cuanto a las teorías del envejecimiento presentes en síndromes asociados como el envejecimiento prematuro, donde aquí juegan un papel fundamental las radiaciones ultravioletas, ese efecto acumulativo en la incidencia de las radiaciones ultravioletas y provocan daño en el material genético. Es importante saber que el no cuidado desde las etapas tempranas de la vida, cuando vamos a la playa, cuando salimos al campo y nos exponemos al sol de una manera no protegida y de una manera no protegida y de manera colectiva, estos efectos de las radiaciones ultravioletas entonces van a provocar mutaciones en el ADN. ¿Y qué va a determinar? Pues los signos típicos de fotoenvejecimiento. Ahora, las hormonas es otro elemento que no podemos dejar de mencionar. La producción de hormonas sexuales en las gónadas, en la hipófisis, están presentes, así como también las hormonas tiroideas, que a medida que van pasando los años, después de los 40, disminuyen los estrógenos, disminuye la progesterona, disminuyen también las hormonas tiroideas. Y todos estos elementos conforman las teorías principales del fotoenvejecimiento cutáneo. Ahora, el envejecimiento cutáneo se produce por degradación como tal de la matriz celular, disminuyendo la vascularización, disfunción de los anejos, con atrofia de la grasa cutánea, hay una relajación y contracción muscular repetida. Y aquí les traje una diapo con una representación de factores externos e internos que intervienen en este proceso, como por ejemplo factores genéticos, esos son los internos. Los factores externos, hacemos alusión a la nutrición, ¿qué es lo que comemos? Si no ingerimos frutas, verduras, si ingerimos alimentos súper procesados y también azúcares añadidas, el estrés de la actividad cotidiana, la actividad física tan importante y que a veces no le dedicamos un tiempo determinado a la actividad, la contaminación atmosférica, el uso, y muy importante, la historia clínica que ya recibieron en la primera conferencia de este diplomado, que es los hábitos tóxicos, donde hacemos alusión al uso, a tomar alcohol, al hábito de cigarrillo tan importante en la aparición de este envejecimiento prematuro. Verán la diferencia rápidamente en un paciente que es fumador a los no fumadores. Estoy segura que doctores a ustedes lo han podido en su práctica médica constatar. Entre las causas del fotoenvejecimiento tenemos factores endógenos, la nutrición, los hábitos alimentarios y no podemos dejar de citar las comorbilidades, es decir, las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque si un individuo, además de ese proceso cronológico de envejecimiento desde la concepción hasta la muerte, se le suman enfermedades crónicas como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas producto del hábito también de fumar, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una entidad que tiene como manifestación cutánea la cirrosis, el color amarillento de la piel, el prurito. Entonces, he ahí un ejemplo de las enfermedades crónicas que pueden afectar este proceso. Los factores exógenos, la radiación, el tabaco y el alcohol. No podemos dejar de citar el clima, los climas cálidos con radiaciones ultravioletas intensos, también los países que nos acercamos a la línea ecuatorial y en este caso Ecuador, así como también
zonas elevadas como Quito, Cuenca, el Chimborazo, porque aquí en estos lugares las radiaciones ultravioletas inciden perpendicularmente y con mayor intensidad. Existen factores intrínsecos que ya hacíamos mención anteriormente, como el envejecimiento cronológico asociado con el avance del mismo, que es un proceso continuo, irreversible, universal, sin relación con los factores ambientales modificables. Aquí estamos hablando de la genética. Manifestaciones clínicas como el adelgazamiento de la piel, las arrugas finas, la atrofia y cambios de la pigmentación. ¿Hasta aquí, doctores, alguna duda? Doctores del diplomado, ¿hasta el momento presentan alguna duda? Obvio. Bueno, pues podemos continuar. Entonces, el envejecimiento intrínseco programado genéticamente causa cambios estructurales y funcionales en todas las capas de la piel. En la epidermis, de una manera paulatina, hay una renovación, una disminución en la renovación epidérmica que influye negativamente en la función de barrera que tiene la piel, los mecanismos de reparación y exfoliación celular, los corneocitos que tienden a acumularse en la superficie, dando a la piel un aspecto áspero, escamado y con textura, la reducción de melanocitos y la menor actividad funcional de los melanocitos y por tanto la piel va a quedar más desprotegida hacia las radiaciones ultravioletas. Y entonces, ¿qué van a aparecer? Los cambios discrómicos, es decir, las manchas de pigmentación, las pecas, el léntigo. El envejecimiento también afecta a las células del Langerhans. ¿Recuerdan, doctores, la primera conferencia en qué intervienen, en qué procesos intervienen las células del Langerhans? ¿Me pueden ayudar? Bueno, pues las células del Langerhans intervienen en lo que es la función inmunológica que tiene la piel, que se reduce en el proceso de envejecimiento hasta en un 50% en los últimos años de la edad adulta, comprometiendo el nivel de vigilancia de la piel y aumentando el riesgo entonces de padecer entre infecciones virales, micóticas, bacterianas, también el riesgo de cáncer de piel. El envejecimiento intrínseco en la dermis, el número de fibroblastos, así como la síntesis, por tanto, de colágeno y elastina, disminuye. Entonces, ¿qué va a aparecer? Van a provocar la aparición de arrugas, así sean finas, más profundas, y pérdida de la elasticidad. La pérdida de las glándulas sebáceas provoca una disminución en la secreción de sebo, entonces nuestra piel se va a tornar mucho más seca y una piel más seca pica, una piel más seca se arruga y aparecen entonces las llamadas líneas de expresión. Y la reducción como tal del tejido graso subdérmico que también nos da sostén, pues entonces al reducirse aparecen zonas de flacidez, que es cuando vemos y analizamos en cuanto a las estructuras físicas de la cara, zonas más deprimidas. Los factores extrínsecos funcionan, los mecanismos intervienen en los siguientes mecanismos: menor síntesis de colágeno y mayor degradación del mismo, que conduce a las características de apariencia de la piel envejecida por causas extrínsecas que anteriormente fueron citadas. Un ejemplo, las radiaciones ultravioletas es el principal factor ambiental causante del envejecimiento extrínseco cutáneo. La luz visible, la luz ultravioleta visible de 400 a 740 nanómetros y la infrarroja. También contribuyen a la degradación de la matriz dérmica, modificando la composición lipídica del estrato córneo. Entonces modulan, disminución en la modulación de lo que es la pigmentación de la piel. Ahora, el tabaco se determinó que en 1971 provocaba gran daño como un factor externo en lo que es el proceso de envejecimiento cutáneo.
El tabaco es un factor de riesgo independiente para las arrugas prematuras y un dato curioso, se ha demostrado que el nivel de arruga es 3 veces superior en fumadores que en no fumadores. Con un índice de consumo de cigarrillos de 10, el índice de consumo se calcula multiplicando el número de cajetillas de tabaco fumadas al día por el número de años durante los que la persona se encuentre fumando. Y entonces, cuando tengan un paciente así, aquí tienen un dato curioso que le pueden demostrar al paciente cuánto daño le ha hecho ese hábito. La contaminación ambiental, el humo de los tubos de escape, la exposición al ozono debida al smog, también interviene en lo que es el proceso de envejecimiento. No podríamos dejar de citar los factores asociados al estilo de vida. Una dieta saludable, incluyendo los signos, una dieta saludable incluyendo un horario de sueño estable, más de 7 horas, el ejercicio físico que es muy beneficioso porque estimula la circulación sanguínea, ayudando a evacuar los residuos metabólicos y oxigenando por ende los anejos cutáneos. La quimioterapia, los pacientes expuestos a quimioterápicos también son más susceptibles y los medicamentos fotosensibilizantes. La temperatura y la humedad. Ahora, no podemos dejar de citar en esta diapo el fototipo de piel, porque el envejecimiento cutáneo está muy de la mano con el tipo de piel que tenga el individuo. Como por ejemplo, ¿consideran ustedes que un fototipo de piel 1 se envejezca al mismo ritmo de un paciente con fototipo 4 o 5? Pues no, no irá al mismo ritmo. Claro, también depende del modo, de estilo de vida, de su sueño, de su alimentación, si realiza ejercicio, pero es fundamental el fototipo de piel, que en este caso se los muestro según escala Fitzpatrick, que es la respuesta de la piel a ser expuesta a radiaciones ultravioletas. El individuo de piel blanca, ojos azules, de pelo claro, pelirrojos, son más susceptibles a envejecer su piel. Eso es evidente y lo tenemos que tomar de la mano en nuestra consulta. Llegó nuestro paciente, fototipo de piel. ¿Qué tipo de piel presenta este paciente? Y no olvidar jamás la clasificación del fotoenvejecimiento según escala Glogeau. Es importante porque el médico estético, ¿para qué trabaja? Para minimizar estos efectos del medio ante la piel, para que el paciente lograr esa belleza, esa armonía de proporciones, que esa piel se vea lúcida, tersa, brillante, que no esté flácida. Y se lo vamos a ir demostrando al paciente de la manera que lo hemos estado haciendo hasta ahorita. Y entonces, la clasificación según escala Glogeau, tenemos la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4. Este proceso comienza desde los 20, 25 años, el inicio con cambios pigmentarios mínimos y pequeñas arrugas. Ya a partir de los 30, ya el envejecimiento se clasifica de leve a moderado, con manchas, lentigos solares, queratosis leves, inicio de arrugas alrededor de la boca, y a partir de los 40 hasta los 60 empiezan las arrugas en reposo, las arrugas estáticas, estas que vemos en el paciente sin el paciente realizar ninguna mímica facial. Es un fotoenvejecimiento avanzado con manchas, queratosis, aparición también de tumores de piel posiblemente, arrugas en reposo, arañas vasculares. Y más de 60 años, solo arrugas, que es el tipo 4, que es un fotoenvejecimiento severo, con la coloración cetrina. Ese término cetrina es coloración amarillenta de la piel, donde la piel se ve arrugada con múltiples queratosis actínicas y demás, y varios léntigos solares. Son estos adultos mayores que vemos en el dorso de las manos, dorso de ambos antebrazos, con múltiples manchas. Las características clínicas del fotoenvejecimiento cutáneo. Y quiero detenerme aquí. ¿Por qué? Porque se los traje en imágenes para que también pudieran darse cuenta e identificar la lesión. Por ejemplo, la púrpura actínica de Waterman
que se manifiesta como una mancha violácea, indolora, que aparece ante mínimos traumatismos, en una piel sobre todo fotodañada, en zonas fotoexpuestas. ¿Cuáles son las zonas fotoexpuestas? Pues la cara, el cuello, la V del escote, los miembros superiores. Tenemos la imagen acá de este tipo de lesión, que es la púrpura senil. Estoy segura que han tenido pacientes, familiares con este tipo de lesión. Esto es un signo clínico de fotoenvejecimiento cutáneo. Vamos para el segundo. La elastosis actínica. ¿A qué llamamos elastosis actínica? O también en la literatura lo encontramos con el nombre de cutis romboidal. Bueno, pues es un engrosamiento difuso de color amarillento en la región posterior del cuello, motivado, dado por múltiples líneas de expresión profundas que describen un patrón romboidal típicamente irregular. Y acá les muestro el cutis romboidal o elastosis actínica. ¿Vieron? Las líneas profundas, donde podemos ver más cuando le preguntamos en la historia clínica al paciente a qué se dedica. Bueno, los trabajadores agrícolas, los marineros que están expuestos a largas jornadas de trabajo, los campesinos, a largas jornadas de trabajo expuestas a las radiaciones intensas del sol. Otros elementos a tener en cuenta es la poiquilodermia de Sivat. Bueno, pues la poiquilodermia de Sivat es una pigmentación moteada que puede aparecer inicialmente de manera de color o con una lesión característica en dermatología, que es la mancha, que es el eritema, en las regiones laterales del cuello y tórax anterosuperior. Y también la podemos encontrar en brazos superiores y en la región submentoniana. Hay algo característico en la poiquilodermia de Sivate, que es lo siguiente. Tenemos al paciente delante, miren, esta pigmentación eritematosa que vemos aquí en el cuello y en la base del cuello, pero en la región central vamos a ver una zona blanca. ¿Por qué? Porque el individuo está siempre de frente y la misma postura impide que la zona del medio se queme. Y entonces eso les hace identificar a ustedes, doctores, la poiquilodermia de Sivate, que los pacientes llegan mucho a consulta preocupados porque piensan en otras patologías, porque se pueden confundir con una dermatitis solar, con enfermedades del tejido conectivo como lupus eritematoso cutáneo. Pero bueno, la poiquilodermia se las presento, tomen nota, pueden buscar otras imágenes como estudio independiente. Otro signo de envejecimiento cutáneo es la hipomelanosis guptata. La hipomelanosis guptata, como ven en la imagen, se ven múltiples máculas pequeñas, acrómicas, redondeadas, que pueden aparecer en zonas fotoexpuestas. Generalmente el paciente llega a consulta muy preocupado, no por el daño solar, vienen preocupados porque piensan que pueden tener un vitiligo, porque la mancha es blanca, nacarada, pero hay algo característico en la hipomelanosis guptata, que es que estas manchas son redondeadas, guptata, de forma de gota. Ese guptata viene de gota, tienen forma de gota, pequeñitas, redondeadas y aparecen en zonas fotoexpuestas. Continuamos. El léntigo actínico, anteriormente mencionado, que puede aparecer, son lesiones benignas de la piel en zonas fotoexpuestas que tienen diversos tamaños, diversas formas. La podemos encontrar en cara, dorso de manos, dorso de antebrazos y también ocasionado por la aparición, por la exposición controlada, no controlada a las radiaciones ultravioletas. Otro signo muy característico es el síndrome de Fabry-Rocchio. El síndrome de Fabry-Rocchio está determinado cuando ven la región orbitaria del paciente, aquí ven ángulo externo del ojo, van a ver múltiples comedones abiertos,
¿Vieron? O espinilla. Eso en el adulto mayor es un signo de fotoenvejecimiento y se llama síndrome de Fabry-Roccochú. ¿Alguna duda hasta el momento, doctores? ¿Puedo continuar? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces, los tumores de piel, no podemos dejar de mencionarlos y en este caso les traje una imagen del epitelioma basal. El epitelioma basal, que es el tumor de piel, el menos metastizante, con forma de nódulo perlino, que aparece en regiones de la sien, en mejillas, cerca de las regiones periorbitarias y nasales, sí es muy agresivo y destructivo localmente. Esa lesión, doctores, cuando les llega un paciente que no cure, que sangre, que se le crea una costrica, pues bueno, siempre pensar que el paciente puede tener un tumor de piel. Acá tenemos el tumor, el carcinoma vasocelular, pero tenemos otros tumores que podemos hacer mención, que es el carcinoma espinocelular, que también puede aparecer de forma de nódulo y también ulcerado como aspecto de carne cruda y que se asocia en genitales al virus del papiloma humano. También aparece en zonas fotoexpuestas. Ya sí es metastizante, con este hay que tener mucho más cuidado y siempre insistirle al paciente que mientras las lesiones estén pequeñitas, mucho mejor, se les realizará entonces el tratamiento quirúrgico. Y el melanoma maligno, que es el tumor de piel maligno más metastizante y que es muy frecuente, no es muy frecuente, ha aumentado su frecuencia a nivel mundial, sobre todo también en Ecuador. Ecuador no está exento y mucho menos las zonas elevadas. Entonces, el melanoma, ojo con las lesiones pigmentadas de la piel, ojo con ese nevito que se ha transformado, que ha cambiado su forma. Los nevos son las llamadas marcas de nacimiento. Entonces, estos nevos, según la Academia Americana de Dermatología, aplica la regla del ABCDE. Es decir, A es buscar la simetría. Vemos si hay simetría o no, trazando una línea por el centro del nevo. La B es bordes, si son regulares o irregulares. El C significa color, la diversidad de color que encontramos en un nevo. El diámetro mayor de 6 milímetros y E que se encuentre elevada. Si todos estos parámetros dan positivo, entonces, ojo, podemos estar frente a un melanoma. Cuando ahora tengamos a partir de ahora un melanoma frente a un nevo pigmentado frente a nosotros, aplicar regla, pueden tomar nota del ABCDE de la Academia Americana de Dermatología. Doctores van a salvar vidas y van a salvar su reputación y praxis médica. ¿Por qué? Porque a veces vemos una lesión y no creemos, no le damos importancia y puede ser un pequeño melanoma que lo electrofulguramos y eso va a ser fatal para nuestro paciente. Entonces, ojo en nuestras conductas. Otro elemento a tener en cuenta en el fotoenvejecimiento cutáneo son las telangiectasias, las llamadas arañas vasculares, esas venitas dilatadas que vemos en mejillas, en el dorso nasal. Pues bueno, las telangiectasias también forman parte de los signos cutáneos del fotoenvejecimiento. Es decir, resumiendo este primer momento de nuestra conferencia, tenemos varios elementos que nos llevan a pensar que el paciente está ante un proceso prematuro de fotoenvejecimiento. Uno, el interrogatorio determinando hábitos tóxicos, su alimentación, estilo de vida, exposición solar y signos cutáneos que podemos hallar como las líneas de expresión que pueden ser finas, gruesas, estáticas, dinámicas, las pecas, las efélides o pecas, las queratosis actínicas, los léntigos, el melasma, que son las manchas hiperpigmentadas, las telangiectasias, los tumores de piel, el síndrome de Fabry-Roccochú, la hipomelanosis engotidiopática o hipomelanosis guptata, y así hemos recorrido los signos más frecuentes
prácticamente, la poiquilodermia adhesivate, perdón, tan frecuente, y así lo hemos dicho todo. El cutis romboidal de la nuca es el siguiente, es decir, que todos estos signos hacen un resumen, doctores, es un consejo que les doy para el estudio, y pongan factores que llevan al envejecimiento, elementos a encontrar en la piel que conducen, que nos alertan, nos llaman a decirle al paciente, debe mejorar en todos estos aspectos, y a ustedes tomar, por supuesto, una conducta. Dígase electrocauterización, dígase una cirugía con exéresis de la lesión, dígase botox, dígase bioestimuladores cutáneos, la aplicación de técnicas faciales encaminadas a arrugas y líneas de expresión, encaminadas a hidratar la piel, encaminadas a disminuir el melasma, y las cicatrices, que no se las proyecté en diapo, pero se las menciono ahorita. Las cicatrices que también podemos trabajar en consulta. Y estoy segura que algunos de ustedes, pues bueno, han trabajado. Les pregunto, ¿ya trabajan la estética? ¿Algún doctor, por favor? Me gustaría colegiar con ustedes, intercambiar. ¿Algunos de los doctores presentes tiene experiencia en alguno de estos procederes que antes mencioné? Yo de mi parte no. No. Pues muy bien, para eso es este diplomado, doctora. Son 9 temas que están incluidos y todos van encaminados a frenar este fotoenvejecimiento, a que este paciente se vea bello, porque eso es lo que quiere lograr la medicina estética, la belleza. Entonces, pues hablando de fotoenvejecimiento, no podemos dejar de citar la práctica y la realización del plasma rico en plaquetas, que es el segundo momento de la conferencia que nos ocupa hoy. El plasma rico en plaquetas es un bioestimulador autólogo que contrarresta procesos celulares de envejecimiento. Y es muy útil porque puede ser hasta lo primero que decidamos hacer en consulta, por los beneficios en ese paciente que nunca se ha hecho nada y por los cambios que de primera podemos ver. Entonces les traigo acá la historia en el campo de la medicina del plasma rico en plaquetas, y lo remonto hacia los años 70, todavía yo no había nacido. Y entonces el plasma rico en plaquetas se empezó a utilizar como transfusiones sanguíneas en casos de trombocitopenia. Ya en los años 80 se utilizó en la cirugía macular, en el tratamiento de úlceras. En 1990 ya se aplica en la cirugía maxilofacial. En el 2003 al 2007 ya vimos la intervención, la aplicación del mismo en varias especialidades, como en la ortopedia, la cirugía artroscópica, la medicina deportiva y, por supuesto, la cirugía plástica, la especialidad de cirugía plástica, y en la cosmética. Y en el año 2007 se empezó a utilizar en la oftalmología. Como ven, se ha hecho un estudio y casi todas las especialidades han asumido el rol, la aplicación de esta técnica tan valiosa, tan sencilla, y que la tenemos muy rápidamente a la mano en cuanto terminemos esta conferencia si nos proyectamos. Y por supuesto en dermatología, en plástica, dermatología, cosmética, no podemos dejar de mencionarla, porque aparte de la belleza de estos fines de frenar el fotoenvejecimiento cutáneo, el plasma rico en plaquetas en dermatología, pueden tomar nota, lo podemos utilizar en el vitiligo, doctores, maravilloso, en la alopecia, en la psoriasis de pequeñas y medianas placas. Es muy útil en el acné rosácea, en el acné juvenil. ¿Vieron cuántos diagnósticos en dermatología y diagnósticos que pueden tener sus pacientes que lleguen a su consulta y ya ustedes tienen una técnica y un consejo y una conducta a tomar ante los mismos? Bueno, pues le damos continuidad y vamos a recordar un poquito la composición de la sangre, porque bueno, a veces vamos muy directo, nos pasan 6 años de carrera de medicina, 3 o 4 de especialidad, y
la historia se la dejé por si entre ustedes hubiese algún oftalmólogo, algún ortopédico, algún pediatra, porque se ha dado el caso. Entonces, la sangre, formada especialmente por el plasma. Los componentes de la sangre se encuentran el plasma sanguíneo y las células. En el plasma sanguíneo está formado especialmente por agua y la función de transporte que tiene el mismo, tanto de oxígeno y de CO2 y de nutrientes. Las células, pues los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Ya los glóbulos rojos son más numerosos, los glóbulos blancos menor cantidad y las plaquetas un 1%. Las funciones de la sangre. Las funciones de la sangre, como dije anteriormente, de transporte. Gases respiratorios como el oxígeno, el CO2, transportan nutrientes a los tejidos, metabolitos, hormonas, enzimas. Interviene también en la regulación hormonal y en la temperatura y en la producción de la homeostasia, es decir, del mantenimiento del equilibrio interno, en la inmunidad por los leucocitos que presentan los anticuerpos y en la homeostasis, es decir, el mantenimiento de manera general del medio interno. La estructura plaquetaria, las plaquetas no tienen núcleo y no pueden replicarse y tienen una vida media de factores de crecimiento. Con extracción, con anticoagulante en 24 horas, con un tubo centrifugado de 15 minutos. Es decir, que la misma, vieron acá, tiene un tamaño de 2.5 a 3 micras de diámetro, con una vida media de 7 a 10 días, y el valor normal, que eso todo médico lo conoce, es de 150.000 a 300.000 por microlitro. Tienen formas irregulares, no tienen núcleo ni otros organelos, presentan aberturas como si fuera una esponja, recuerdan a una esponja, que son los conductos membranosos que se prolongan ya hacia el interior de la célula. Ahora, ¿qué contienen estas plaquetas? ¿Cuál es la gran maravilla que contienen las plaquetas? Bueno, pues las plaquetas contienen factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento son aquellos que dan lugar a toda esa mejoría que cuando lo aplico logra en el paciente, a la mejoría en cuanto a una piel más lisa, tersa, brillante, puede atenuar ligeras líneas de expresión. Mejora también la sebo, interviene en la regulación y en la producción de sebo y en las pequeñas lesiones y cicatrices de acné, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí les cito el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento epidérmico o epitelial, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento fibroblástico ácido-base y el factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿Por qué me detengo acá y le tengo otra imagen en la región inferior de la diapo? ¿Por qué? Porque ¿dónde están? Se preguntarán, ¿dónde están estos gránulos, estos factores de crecimiento? Bueno, pues están contenidos en las plaquetas, en los llamados gránulos alfa. Estas plaquetas transportan los principales en los llamados gránulos alfa y las proteínas útiles en cuanto a la regeneración y reparación tisular. Es muy importante, doctores, cuando ya aprendan a aplicar la técnica en la práctica y ya después cuando se siga desarrollando la conferencia, que saber de dónde sale todo, porque eso les da un conocimiento más firme y una mayor seguridad a la hora de enfrentar al paciente. Entonces, aquí tenemos el fibroblasto. Los fibroblastos también producen los componentes de la matriz extracelular en una red de células proporcionando sujeción, interacción entre ellas. La matriz celular se compone de proteínas fibrosas, el colágeno, la elastina, son proteínas, la fibronectina y la sustancia fundamental amorfa, que es ese aspecto, que es de aspecto gelatinoso, que está incluida también
las llamadas proteoglicanos que se asocian a las cadenas de ácido hialurónico tan importantes en la retención de agua y por tanto en la hidratación de la piel. Además de esta función, aquí encontramos una imagen, les proyecto la activación de la plaqueta con el consecuente cambio en su morfología. Aquí tenemos una plaqueta no activada y acá miren los gránulos aquí. Vieron cómo los gránulos están como cerraditos, contenidos, y ya aquí vemos una plaqueta activada. Pues bueno, a transportar esa riqueza que son los factores de crecimiento, ese suero autólogo, ese bioestimulador que nunca casi le va a hacer daño al paciente porque es del mismo paciente. Y así observarán en la técnica. Pues como concepto, el plasma rico en plaquetas es aquel valor de plaquetas que supera los 600.000 unidades por litro. Ya dijimos que el valor normal plaquetario es de 150 a 350. Bueno, pues es aquel que duplica el valor basal de plaquetas o es aquel valor que sobrepase 1.000.000 de plaquetas. O es aquel valor de plaquetas que supere los 600.000. Eso es plasma rico en plaquetas. Eso es lo que yo quiero obtener. La técnica que voy a aplicar está encaminada a ello. Ahora, hay un fundamento científico que el plasma rico en plaquetas con efecto terapéutico es el valor que está por encima de las 800.000 plaquetas. A veces es muy difícil en el paciente, cuando ya lo preparamos, llegar a esta determinación. ¿Por qué? Porque los pacientes no todos se alimentan igual. Y esto tiene que ver. El volumen de plasma autólogo que contiene una concentración de plaquetas superior al nivel basal de 150.000 a 350.000 unidades por litro, que es el valor normal plaquetario. Entonces, definiendo lo que es el plasma rico en plaquetas, ahora les voy a enseñar cómo es el proceso de obtención de la muestra. ¿Hasta aquí alguna duda, doctores? ¿Puedo continuar? Bueno, continuamos entonces y adelante. Entonces, en la obtención de la muestra, debemos decirle al paciente que si no puede venir temprano a la clínica, a su servicio de estética, que venga 4 horas de ayuno, por ejemplo, es lo que se le puede pedir. Si no puede venir sin desayunar, porque puede venir 11 de la mañana, pues le decimos desayune 6 de la mañana, pero como mínimo tiene que estar 4 horas sin ingerir ningún tipo de alimento. Ahora, ¿qué debemos saber a la hora de tomar la muestra? Extensión del brazo del paciente, del miembro superior, y qué venitas vamos a puncionar, pues la cefálica o basílica. También dorso de la mano, muñeca, tobillo. Entonces entramos a nuestro paciente, le damos tranquilidad, tenemos que llenar nuestro consentimiento informado donde le vamos a explicar todas las ventajas del plasma rico en plaquetas, qué reacciones pueden ocurrir después de aplicada la técnica, qué cuidados debe tener después de aplicado el procedimiento. Entonces le decimos al paciente que extienda el miembro superior y se le funciona las venas cefálica o basílica. Primero, el brazo extendido, hacemos la desinfección de la zona de punción con alcohol, hacemos el torniquete o ligadura y le podemos decir al paciente que abra y cierre su mano. Y entonces probar, introducir la jeringuilla con el bisel hacia arriba y con el émbolo hacer la extracción. A ver, ¿qué cantidad voy a extraer? Mucha literatura parece esta independencia, doctores, de la superficie de aplicación. Por ejemplo, si yo quiero aplicar plasma rico en plaquetas en cara o quiero aplicar cara y cuero cabelludo, entonces pueden extraer 10 ml de sangre o 20 ml de sangre. 10 ml de sangre, por lo general, se me llenan 2 tubitos de ensayo y 20 ml, pues entonces sería 4. Y les daría para la cara
y para el cuero cabelludo, porque también es importante la zona donde lo voy a aplicar. Ahora, ya tomamos la muestra. Entonces, los tubos de muestra, aquí les trajo una imagen de varios tipos de tubos de muestra y el que a nosotros nos ocupa para el plasma rico en plaquetas es el de tapita azul, que es un tubo citratado. Entonces, este tubo citratado, que es que evita cuando ustedes lo van a echar en la muestra de sangre, la van a vertir en ese tubo de ensayo, ese tubo citratado va a evitar que se coagule la sangre, porque entonces después tenemos que llevar nuestros tubos a la centrífuga. Ahora, ustedes vieron que yo les expliqué la técnica convencional de extracción de sangre para realizar y llevar hacia el tubo de ensayo, que el que van a comprar es el de tapita azul, que es el citratado, y existe otra técnica de extracción que es con el sistema Vacutainer. Ustedes ponen la agujita, el capuchón y ya directamente ponen el tubo al sistema Vacutainer. Pero eso es lo que actualmente se hace. El sistema Vacutainer es mucho más rápido, hay que adquirir habilidad. Pero también es muy importante que en el momento de la extracción, de ir echando esa sangre en el tubo de ensayo, la velocidad de caída de esa sangre, háganlo lento, doctores. Recuerden que ya estamos queriendo lograr un plasma que tenga gran cantidad de plaquetas y es importante la velocidad a la que lo voy a centrifugar y el ritmo que voy a tomar para llenar mi tubito de ensayo. Entonces, importante esto acá. Ahora, la separación de la muestra. Aquí tienen la centrífuga. La centrífuga tiene en el centro, miren la fotico acá, varias depresiones. Hay centrífuga de 4 tubos, de 6 tubos, de 8 tubos, que ustedes ya, independencia de su poder adquisitivo, pueden ir comprándola. Yo les aconsejo y les tomé una foto de una alemana, la Heitis 200 de 8 tubos. Es una marca buena y sé que es duradera. Y realmente el entrenamiento para nosotros como médicos, trabajar con una centrífuga es bien sencillo. Encendemos la centrífuga, colocamos los tubos. ¿Qué es lo único y muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de colocar los tubos dentro de la centrífuga? Es que estén simétricos. Si pongo un tubo acá, el otro tiene que estar a la misma altura. ¿Vieron? Si pongo 4 tubos, para que no se me desestabilice la centrífuga. Perdón, porque si no empieza a sonar. Además, cuando nos compramos un equipo así, debemos velar por la vida media del equipo. Y si desde un inicio se desajusta el manejo y no ponemos los tubitos de ensayo de manera simétrico, se desajusta el equipo, empieza a sonar el equipo y no es lo que debemos. Entonces, si no tenemos, nos dio para 2 tubos, sacamos 10 ml. Bueno, podemos poner 2 tubitos que vamos a tener de reserva con agua destilada para que nos compense el peso de nuestra centrífuga. Eso es importante. Entonces, la centrífuga le vamos a poner la velocidad, que es otro elemento a tener en cuenta. ¿Con qué velocidad voy a centrifugar mi plasma? Bueno, hay muchas teorías, muchos estudios. Se habla, por ejemplo, hay estudios de tesis colombianos, de autores colombianos que yo he revisado, que en una RPM, es la velocidad que le pongo a mi centrífuga, de 900 en 9 minutos, voy a lograr el mejor plasma rico en plaquetas. ¿Por qué? Porque voy a evitar que estas plaquetas se fracturen, se dañen. Y entonces también existe la mezcla activada, podemos tener una velocidad de 1400 en 9 minutos y en 10 minutos. Hay quien la utiliza, hay estudios que utilizan 2500 en 15 minutos. Es decir, que ustedes ahora cuando empiecen a estudiar este tema, porque sé que cuando uno entra a hacer un diplomado no se queda solo con el contenido de la conferencia, siempre estudiamos más, revisamos artículos y tenemos el internet a nuestra disposición. Y entonces es importante que ustedes
tengan la velocidad que van a poner su plasma. Puede ser 1400 en 10 minutos, 900 en 9 minutos, y cuando lean 2500 en 15 minutos, bueno, han estudios que han demostrado que esa también puede ser una RPM y no hay problema. Ahora, ¿qué es importante? Se paró la centrífuga, ya le pusimos su velocidad, ya pasaron los 9 minutos, 10 minutos, y ya vamos a sacar nuestro tubo de ensayo. ¿Qué vamos a extraer? Vamos a proyectarle acá cómo ustedes van a reconocer cuál es el plasma rico en plaquetas. Bien, aquí está la serie roja. Aquí están los glóbulos rojos. Aquí van a ver una línea blanca, que es una línea leucocitaria, y en la porción de arriba van a encontrar de abajo hacia arriba plasma rico en plaquetas, menos rico, y el plasma pobre en plaquetas. Para mantener la integridad, ya hablamos de la velocidad, y aquí estamos ahora para que ustedes se den cuenta cuando saquen el tubito, lo van a ver así mismo, como lo ven en la imagen. ¿Qué plasma vamos a tomar primero? El más rico. Pero no, eso no significa que no vamos a utilizar el menos rico y el pobre en plaqueta, no, lo vamos a utilizar todo, porque todo es valioso a la hora de aplicarlo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ese paciente, alguna duda en la muestra, doctores, les pido, ya hicimos la extracción de la sangre, no sé si se los proyecté de una manera adecuada que entendieron, ¿tienen alguna duda? Sé que a veces en una conferencia hay muchas dudas, pero bueno, hasta el momento alguna para pasar al momento ya de la aplicación de mi plasma. Bueno, pues entonces, para la aplicación facial, pues hacemos las rutinas, de repente muchos de ustedes ya sean con Viagra, y entonces ahí vamos a realizar la limpieza de la cara del paciente, que pueden ser soluciones. Primero podemos aplicar una solución micelar, gel espumoso, limpiamos su cara. Hacemos la desinfección. Y por supuesto que aquí no se ve en la proyección, aquí debajo les puse el tónico facial, que no puede faltar. Está detrás, que se corrió esta pequeña imagen de limpieza. Luego la desinfección del sitio de punción con alcohol isopropílico, solo en los sitios de punción. Ahora, ¿qué agujas puedo utilizar? Puedo utilizar agujas de 30 G por media, en un ángulo de 20 o 30 grados, puedo aplicar ese plasma o realizarlo en retroinyección, es decir, introducimos completamente la aguja y vamos sacando poquito a poco y vamos dejando plasma rico en plaqueta. Ahora, ¿qué otra aguja puedo utilizar? La aguja 34, la aguja que es a veces difícil de conseguir, pero sí se encuentra en Prometeo, la aguja 34G también. ¿Qué técnicas vamos a aplicar para el plasma rico en plaquetas? Bueno, podemos indicar, aplicar la técnica punto por punto. La técnica de Napash es un poco dolorosa, pero antes de aplicarla debemos anestesiarle la cara a nuestro paciente. Después que hicimos esa extracción de la sangre, le limpiamos la carita a nuestro paciente, le aplicamos la anestesia. La anestesia por 20 minutos, ese tiempo que la centrífuga está funcionando, que ya estoy haciendo mi extracción, que voy sacando de un tubo, que voy pasando para mi jeringuilla, pues ahí esa anestesia me va a anestesiar la cara de mi paciente o el cuero cabelludo o donde lo aplique, y el paciente no va a sentir tanto dolor, quizás alguna molestia, pero no va a sentir tanto dolor. Es importante el momento de la anestesia. ¿Qué anestesia pueden utilizar? En el mercado hay varias. La TKTX es una de ellas. Y acá después al grupo les voy a subir otra anestesia que pueden aplicar en el paciente muy efectiva. Entonces, ya que el paciente esté ya tengo mi jeringuilla lista con plasma rico en plaquetas, mi paciente ya cumplió el tiempo para que la anestesia hiciera efecto, pues ahora voy a aplicar la técnica, puede ser de punto por punto, la técnica de Napash y retroinyección. A ver, y también pueden ser en determinados lugares donde yo quiero lograr
disminuir líneas de expresión, por ejemplo, en las paticas de gallo, en el entrecejo, en el surco nasogeniano, en las mejillas, a nivel del mentón. Y vemos que el proceder, cuando ya voy a aplicarlo, en nuestra literatura, aquí tenemos una imagen de la aplicación. En zonas de activación de acupuntura faciales, en líneas de expresión, en manchas. Si este paciente viene con un melasma, yo tengo que enfatizar en esa mancha. Si este paciente tiene un vitiligo en la cara, pues le aplico también, además del resto de la cara, en la mancha del vitiligo. Si el paciente tiene además una acné rosácea, lo hago también. Entonces, es importante a la hora de aplicar la técnica que el paciente, darle seguridad al paciente, porque a veces sienten una leve molestia, todos no son iguales, pero sí es importante darle seguridad. Ya tienen la anestesia, aplicamos el producto. Cuando ese tubo sale de la centrífuga, nosotros lo podemos, los dermatólogos, la mayoría lo aplicamos así mismo, sacándolo de la centrífuga. Porque si le aplicamos o le añadimos, como está en la literatura, un activador, que puede ser el gluconato de calcio, este activador hay que poner el plasma, el rico en plaquetas, volando, en minutos. Tengo 10 minutos para ponerlo, porque se me va a coagular. Y entonces se ha demostrado que a veces con la aplicación, con ese estímulo de las micropunciones que hacemos, ya ahí se activa el fibroblasto, se activan las plaquetas, se desprenden las riquezas de factores de crecimiento. Ahora, este paciente que ya yo le apliqué la técnica, yo le tengo que hacer recomendaciones, porque el paciente a lo mejor empieza a trabajar a las 2 de la tarde y trabaja expuesto al sol. Bueno, lo primero que le tengo que decir es que no puede exponerse por ese día al sol, no ir a baños de piscina, no ir al gimnasio por ese día. Tiempo de reposo el día del procedimiento es importante y evitar las actividades vigorosas, los 3 primeros días principalmente. Ya el otro día del proceder se le dice al paciente, bueno, el uso del protector solar es importantísimo. No debe usar en caso de dolor, puede usar paracetamol, pero no puede usar ibuprofeno. También es importante, además de explicarle esto al paciente, cuando insisto en la historia clínica, en las comorbilidades, hay que tener mucho cuidado. Tiene pocas contraindicaciones. Tomen esta nota, muchachos, que no se las traje proyectadas en una imagen, pero sí deben tenerlo en cuenta. Cuando van a aplicar plasma rico en plaquetas, que el paciente no tenga una enfermedad del tejido conectivo, que el paciente presente algún trastorno plaquetario, que el paciente, tener especial cuidado del paciente en quimioterapia. Sobre todo esto, porque realmente no es un proceder que tenga contraindicaciones mayores, pero sí especial cuidado en pacientes de enfermedades del tejido conectivo, pacientes tratados por cáncer, aunque estén en remisión. ¿Por qué? Porque son sitios de punción, que vamos a hacer varios en cara, que se pueden infectar secundariamente y cayendo acá en el manejo de la muestra, doctores, tienen que ser exquisitos. El lavado de manos, que está proyectado, estoy segura que se le explicó en la primera conferencia, el lavado de manos minucioso, el uso de guantes estériles, el área y la higiene de las superficies de su consulta, porque nuestro paciente, un paciente que perdamos, el paciente se puede infectar. Puede pasar porque no se cuidó, pero que no dependan de nosotros. Nosotros no podemos ser los culpables y tenemos que enseñarle al paciente que cuando le apliquemos la técnica, extremar las medidas higiénicas en cuanto al lavado de manos del paciente también. Y por supuesto, las superficies contaminadas, los tubos de ensayo que estén todos bien cerrados, toda higiene que podamos mantener en el consultorio es poca, porque un paciente séptico que perdamos, ya perdemos 7 más porque está estudiado en medicina estética por la cadena. Entonces, acá tenemos que ganar pacientes, no perder.
Entonces, toda muestra de sangre es potencialmente transmisora de enfermedades. El paciente VIH, yo no lo aconsejo la aplicación en el paciente VIH. ¿Por qué? Por el grado de inmunosupresión que puede llegar a tener. Pero pudieran valorar la relación riesgo-beneficio y ustedes con doble guante si lo desean. Pero bueno, yo no he leído en ningún lugar que el VIH sea una contraindicación absoluta. No obstante, cuídense en estas enfermedades donde la inmunidad baje. Cuando ya utilice el contenido de los tubos, cuando ya saqué mi plasma rico, menos rico en plaquetas, hay que cerrarlo con un tapón y nunca dejar las muestras abiertas. Los tubos, cuando ya yo le hago la extracción de sangre a mi paciente, inicialmente cuando ya puse mi tubito de ensayo en la centrífuga, debo identificar cada tubo de ensayo. ¿Por qué? Porque quizás un día tengamos a un paciente, otro día me llegan 2 y otro día a la misma hora me llegaron 3. No se pueden confundir las muestras. Entonces, ese tubo de ensayo, doctores, tomen nota, repito nuevamente, debe de estar identificado con el nombre, la cédula y la edad, para que no haya confusión. Deben ser rotulados en presencia del paciente y el transporte de las muestras deben ser trasladadas con mucho cuidado, con todas las medidas higiénicas extremas, porque después esto lo vamos a inocular con múltiples punciones en cara. Entonces, de más está decirles lo importante que es las medidas que deben tomar. Ahora, pueden aplicarlo en cuero cabelludo también. ¿Dónde? En la alopecia areata. Doctores, cuando tengan un paciente con alopecia areata, busquen imágenes de alopecia areata. Hay un diplomado también en Prometeo, que es el diplomado de dermatología clínica en medicina estética. Les invito, cuando terminen este diplomado de medicina estética integral, pueden sumarse. Para mí sería lo ideal al diplomado de dermatología clínica en medicina estética. ¿Por qué? Porque les refuerza los contenidos de la dermatología y les va a dar más herramientas para enfrentar a sus pacientes de manera general. Entonces, la centrífuga siempre debe estar balanceada, como ya explicaba anteriormente, para evitar la ruptura de tubos de la misma. Los tubos se pueden romper adentro, tenemos que cuidar nuestro equipo. Las agujas y las jeringuillas deben desecharse en los dispositivos destinados en los tachos de color rojo y eliminen solución de hipoclorito de sodio al 3% los sobrantes de suero, plasma y sangre. Es importante, todos cuando ya abran su consulta, verán que para abrirlo van a tener que tener todos estos elementos y hay un curso en el MCP que es el de desechos y residuos en consulta, que es un curso inicial que todos debemos hacer y se mantiene vigente por 2-3 años, porque les ayuda a no dejar nada en un mal lugar. Porque ustedes, como médicos, también tienen que protegerse. Protejan al paciente, pero protéjanse ustedes. No sabemos si ese paciente que usted le va a aplicar el plasma rico en plaquetas, si se pincha, si ese paciente después se le puede diagnosticar un VIH, una hepatitis B, una hepatitis C. Entonces, debemos nosotros mismos cuidarnos de no pinchar. Y eso es, mire, con el uso de guantes y poniendo cada jeringuilla, cada agujita en su lugar. Aquí les traje un modelo de una centrífuga para hematocrito, Heitis 200. Esta es alemana, es divina, tiene capacidad para 8 tubos, por si tienen que mirar con luz larga el día que su servicio tenga mayor cantidad de pacientes, pues bueno, si me llegaron 2 pacientes, 4 tubos por cada uno, ya viene mi centrífuga. O si saco 10 ml, que sería razón de 2 tubos por cada paciente, bueno, pues puedo trabajar con 4 pacientes, previamente rotulando mi tubito y teniendo especial cuidado en esta situación. Entonces, yo les comentaba, doctores, que es importante el plasma rico en plaquetas. A veces
reciben de profesionales de la estética o quizás de cirujanos plásticos que no utilicen mucho en estos momentos, quizás por la carga de trabajo, pero a mí me gusta particularmente muchísimo porque yo he visto los beneficios tanto en el paciente con vitiligo, pacientes que nunca se les había repigmentado la mancha, como esa mancha blanca, ya después logramos casi el tono de la piel, sobre todo en pacientes de la raza negra. En pacientes con, por ejemplo, de vitiligo, hacen reacción a determinados medicamentos tópicos para el mismo, esta es una herramienta ideal. Les hacía mención ahorita en el caso de la alopecia areata, este paciente que tiene múltiples placas, dígase una, dígase varias, muy bueno. Pueden aplicar el plasma rico en plaquetas. ¿En qué tiempo? Bueno, pueden aplicarlo cada 21 días o una vez al mes, los primeros 3 meses, 4 meses. Pueden descansar 3 meses. Como ven, es un bioestimulador autólogo que no se plantea que este es el tiempo que debemos aplicarlo en un año y luego repetirlo al año. Pero si lo hace un mes más, no va a tener ningún problema. El paciente va a tener reacciones adversas, porque yo lo aplique más de lo normal. En la alopecia androgenética, doctores, también lo podemos utilizar. Es divino. En los pacientes psoriásicos que tienen pequeñas y medianas placas, que le aplicamos tratamiento y no resuelven, no mejoran, también. Cuando saquen su plasmita, si coincide que el paciente además, como técnica antienvejecimiento, quiere aplicarse el plasma rico en plaqueta, además de ello, quien le descubren un vitiligo, pues ahí le pueden inyectar. Tienen para el melasma maravilloso. Todo esto asociado a su rutina de skincare. Cada médico tiene un protocolo por su experiencia, por las marcas más frecuentes en el mercado, que se han elaborado protocolos tanto de protector solar para el tipo de piel y para el biotipo y para el tipo según Fitzpatrick de su color de piel. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de piel, el fototipo de piel, los signos de envejecimiento que tenga, así va a estar encaminado esa rutina de skincare que yo le voy a indicar a mi paciente, con las marcas asequibles en dependencia del paciente y las más valiosas en el mercado. Y una herramienta que tenemos, además es el plasma rico en plaquetas. Por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene un melasma. Yo le he aplicado varias técnicas faciales con productos testados por la FDA de los laboratorios Pineda, BioCare. Yo puedo, es un protocolo de 7 a 8 semanas, y después que logre mejorar también con su rutina de skincare, de cremas como la hidroquinona, que en este país se llama cremoquinona, que la encontramos al 4%, al 2%. La Basa tiene una crema antipigmento muy buena que tiene hidroquinona al 2%. Entonces, además de eso, después de esas técnicas, de esa rutina de skincare, pues yo le digo, ahora tengo para usted 3 meses con plasma rico en plaquetas. Y le muestro a mi paciente los resultados del antes y el después, porque muchas fotografías deben tomar, para que el paciente, el que vea que no ha cambiado mucho, por lo menos cuando vea sus fotos diga, sí, yo sí he cambiado, la mancha ha disminuido su tonalidad, ha disminuido de tamaño, y entonces le dicen, tengo otra opción de tratamiento para usted y es el plasma rico en plaquetas. Doctores, ¿alguna intervención, alguna experiencia propia en la práctica de ustedes? ¿Alguna duda, doctores, hasta el momento? Doc, yo no tengo experiencia ni nada de esto, pero mi pregunta es, Sí. o sea, ¿se necesita de ley adquirir la centrífuga o nosotros podemos adquirir el plasma comprándolo, por ejemplo? No. Como técnica, el plasma rico en plaquetas conceptualmente es un bioestimulador autólogo. Le vamos a hacer la extracción de sangre a nuestro paciente.
Es una técnica que el médico, ahora les va a parecer algo grandote, pero cuando la pongan en práctica, siempre, doctores, hay una primera vez. Los invito. Y sí, hay que tener comprado una centrífuga, porque si no, si su consulta está cerca de un servicio de laboratorio, pues no hay problema. Hay clínicas que a unos metricos está un laboratorio clínico. Pueden colegiar, hacen la extracción, el tubo es hidratado, y llevan la enfermera de su consulta puede llevar la muestra a ese laboratorio clínico, le centrifugan la sangre en unos minutos en breve y ya pueden aplicarle al paciente. Sí deben comprar la centrífuga. Mira, esta centrífuga es un poco costosa. No Pero veo, se quedó en manejo de muestra, no puedo verla. Sí. La imagen de la centrífuga. Ya. Esta centrífuga, doctora, copia el modelo, es Heitisch 200, es alemana, Sí, HE, ya pude ver, ya le ya tomé pudo captura. ver. Muy Mira, amable. sí, ustedes pueden hacer una búsqueda, doctores. Hay centrífugas chinas, mucho más económicas, de 6 tubos, de 8 tubos, pero yo les aconsejo esta, porque esta tiene un precio que es asequible y sí tienen que tener, porque lo otro que aplican de laboratorios, testados también por la FDA, de plasma rico, no es este plasma como bioestimulador autólogo, es un plasma creado en laboratorio, que muchos médicos que lo aplican ven grandes resultados. No estoy hablando más de esos productos, que es lo que quizás usted se refiere. Usted ha dicho algo muy cierto. Hay plasma de laboratorios creados que podemos aplicar y a muchos especialistas de la estética les gusta. Pero este que está ahí dándole a consideración, que forma parte como contenido del módulo del diplomado, es el plasma rico en plaquetas. Es ese bioestimulador que yo le saco la sangre a mi paciente, separo la serie roja de mis plaquetas y es esas plaquetas que están ricas en factores de crecimiento, donde nunca he tenido ningún paciente con reacciones adversas. Siempre me he cuidado mucho con las comorbilidades, es decir, enfermedades que tenga mi paciente para no tener ningún problema. Y sí, doctor, hay que comprar una centrífuga, pero cuando la tengan, organizan el espacio de su consultorio y verán que la técnica se disfruta. Este primer plasma rico en plaqueta uno lo disfruta, como todo lo que hacemos en en el ámbito de la medicina por primera vez. Yo puedo Ya, otra preguntita. ¿Cómo puedo generar o cómo puedo saber los skincare que serían para mi paciente? Pues es muy importante. Es muy importante el skincare de cada paciente, tener en cuenta, primero, qué fototipo de piel tiene mi paciente según Fitzpatrick. Fototipo del 1 al 6, si es blanco, si es moreno, si es de ojos claros, y el tipo de piel. El tipo de piel, si es una piel seca, si es una piel grasa, si es una piel mixta, si es una piel grasa con tendencia acnéica. Como les comenté al inicio de la conferencia, van de la mano. Fototipo de piel, biotipo de piel. ¿Qué tipo de piel tengo? Porque si yo no logro reconocer esto en el paciente, ¿cómo voy a ponerle su rutina? No puedo. Entonces, ¿cómo lo identifico? Bueno, pues una piel grasa se ve con los poritos abiertos. Una piel seca con los poritos cerrados. Una piel mixta es la que vemos en la zona T, entre cejo y mentón, los poritos abiertos, y la piel grasa, evidentemente, con lesiones acnéicas y también poritos abiertos. De manera general, la primera conferencia, hay un momento en que se le hace alusión a este tema, al biotipo de piel, si es seca, si es grasa, si es mixta, porque entonces, si es una piel grasa, ya mi higiene facial tienen que ser productos que disminuyan la secreción de sebo, que contengan ácido salicílico. Si es una piel seca, ¿qué utilizo? Si es una piel seca, ¿qué debo utilizar? Cremas hidratantes. Si es una piel grasa, pueden utilizar la combinación de sérum y crema, pero con sérum ya voy a lograr mejoría en el paciente.
Entonces, así va encaminado el enfrentamiento al paciente inicial. Esa historia clínica que voy a elaborar completamente, esa imagen, esa foto que voy a tener de él desde un inicio y preguntarle siempre qué es lo que más le gusta de su cara y qué es lo que quiere cambiar. Y ahí ustedes se dan cuenta qué fototipo de piel. ¿Por qué? Porque el fototipo de piel blanco, ojos claros, todos debemos usar protectores solares, pero los fototipos 1, 2 y 3, 4 no les puede faltar. Y entonces el biotipo de piel es la crema y el sérum que voy y el producto para la higiene que voy a utilizar. Sí, o sea, eso sí entiendo, pero entonces, ¿esto de los productos que deberíamos utilizar nos enseñan acá o eso ya se coge con la experiencia? Bueno, generalmente, a mí, hoy el plasma rico en plaquetas, como tal, el tema no estaba encaminado a qué tipos de productos pueden utilizar, pero en otros módulos sí. ¿Por qué? Porque siempre para aplicar cualquier técnica en la carita hay que limpiar la cara. Es decir, que los que no tengan conocimientos de cosmiatría ya van a saber el orden que primero se limpia, se aplica el tónico, se utilizan geles limpiadores o espumas limpiadoras, el tónico facial y ya exfoliar, aplicar nuevamente el tónico y luego aplicar la técnica. Eso yo una diapo se las dije así. No le hablé de productos de Inky Care, solo le hice la alusión porque en otros módulos sí los profesionales de la estética sí les hacen mención. Por mi parte, de comentarles, por eso le hablaba del diplomado de dermatología clínica en medicina estética, porque en los módulos que yo imparto, siempre hablo de productos específicos, porque cuando comenzamos en este mundo, tenemos que buscar mucho, doctor. Tenemos que buscar doctores, tenemos que crear nuestros propios protocolos, partiendo de estos principios, fototipo de piel, biotipo de piel, qué quiero lograr en mi paciente, y empezar. Yo les remito, doctora, que busque el catálogo y doctores que me escuchan de las tiendas de Dermasoft, tiendas acá en Ecuador muy completas de productos de la piel. Incluso hay una asesora en esta cadena de tiendas que usted le pregunta, ¿qué producto puedo utilizar en este paciente que tiene piel grasa con tendencia acnéica, por ejemplo? Bueno, pues yo puedo utilizar el gel Sebium Moussan, ahí puede tomar nota, doctora, de la marca Bioderma, para la higiene de la cara, que lo puedo hacer 2 veces al día. En este caso, como crema hidratante, puedo utilizar la crema hidratante Ceramic, que es una crema muy buena porque restaura la barrera cutánea, y ya el tratamiento específico del acné, que eso sí está en un protocolo bien determinado. Entonces, remítanse a tiendas Dermasoft, pónganse en contacto, una de las asesoras se llama Alicia, y ella siempre está en completa disposición para aclarar sus dudas y ya van entrando en el manejo de productos de marcas reconocidas como por ejemplo Bioderma, Isdin, de manera general, la CeraVe es otra marca también reconocida, Isdin, Bioderma. Entonces, doctora, así se van llegando y van armando sus propios protocolos y van buscando las Eucerin, es otra, Lisifarma, es otra más. Es decir, que son múltiples marcas y de buenas a primeras entran en este mundo y dicen, ¿por dónde empiezo? Pues tranquilos. Todo empieza a partir de la práctica médica con el paciente y el conocimiento adquirido, el saber hacer con mi paciente desde el estudio. Ustedes estudian bien la materia, tienen todos estos elementos cuando tengan el paciente de frente y ya se van aprendiendo qué productos hidratantes, qué productos queratolíticos, qué productos antiseborreicos y van creando sus propios protocolos. Además, que acá lo van a aprender. Listo, muy amable. Gracias. Doctora, Sí. ¿me escuchan? Sí, sí le escucho. Con respecto a la centrífuga, les voy a compartir ahorita en el grupo de WhatsApp, donde están Sí. todos los estudiantes del diplomado, un proveedor
que no solo está aquí en Quito, él está en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, es decir, es Prodigy. Ellos se encuentran distribuidos por casi todo el país. Entonces se lo voy a compartir. Creo que la centrífuga que ellos tienen no supera los $120, está por ahí, 100, 120. Y si ustedes le dicen que son estudiantes de Prometeo, pues tienen un descuento. Entonces eso es importante. Ellos sí tienen toda la lista de todos nuestros egresados y de todos nuestros estudiantes. Nosotros la compartimos con ellos para este descuento. Pues muchas gracias, Alfredo. Doctores, esa información que acabó de dar el doctor Alfredo es muy valiosa, porque es dónde está lo que yo necesito. Y con Prometeo van a tener una disminución en el costo, es decir, que divina. Muchas gracias. Sí, ¿alguna Gracias a otra ustedes. duda? ¿Alguna otra duda, doctores? Compartamos. Este es el momento, como yo siempre digo, se paga un diplomado para aprender. Y el que más pregunta no debe sentir pena, al contrario, el que más pregunta es porque más quiere aprender. Y eso es súper bueno. Ah, ya, Doc, tenía otra preguntita. O sea, se saca, por ejemplo, el plasma del tubito, se saca de manera normal, ¿no? Con una jeringa así, normal. ¿Sí, no? Normal. Sí, como no pueden sacarla con una jeringa de 5 ml o de 3 ml, lo que tienen es que cambiarle después que le hagan la extracción del tubito del plasma rico, cambiarle la agujita porque ustedes van a utilizar una agujita 30 por media o 34. Que son más o menos como las de insulina, ¿no? Ajá, también Esas puede son las famosas hipodérmicas, me parece. ser hipodérmicas. Muy Ok. bien, muy bien. Ahora, si sienten más tranquilidad a la hora de hacer la extracción con una jeringuilla, lo hacen con una jeringuilla. A la hora de vertir en el tubo de ensayo, lo hacen de una manera lenta. Pegan la agujita al tubito, a las paredes laterales y lo hacen lentamente. El sistema Vacutainer es lo que está ahora de moda. Es lo más actual. Se compra en el capuchón. Hay laboratorios que le venden todo, la aguja, el capuchón, y ahí ponen, acoplan su tubito de ensayo. Les remito a videos de extracción por sistema Vacutainer, tomen nota, para plasma rico en plaquetas. Y así pueden hacer la extracción. Ya luego es poner en la centrífuga, darle la velocidad RPM en el tiempo indicado. Eso lo tiene la centrífuga. No se preocupen, cuando le compren al proveedor la centrífuga, él les prueba el equipo en consulta. Terminó de trabajar la centrífuga, tomo con jeringuillas de 3, 5 ml, cambio la agujita y aplico en mi paciente. Que ya en la práctica van a ver la técnica. Ya aquí de manera les he aplicado, les he mencionado una de las técnicas de aplicación, pero nunca cómo practicar. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Una pregunta, y al rato de jalar no se mezcla. Debemos jalar, supongo, desde bien arribita, ¿no es cierto? No, desde arribita no. Ustedes tienen que penetrar hasta donde está ese plasma rico en plaqueta. Hasta donde está lo amarillito, digamos. Lo amarillito, así mismo. Esa imagen que tiene la división del tubo con plasma más rico, menos rico, la línea leucocitaria, no se puede mezclar. No porque le vaya a pasar nada malo a mi paciente, que va a perder el plasma, va a perder calidad. Ya. Entonces, eso sí lo tienen que hacer despacito. No se puede mezclar sangre con el plasma rico, con la capa eritrocitaria con el plasma, porque pierde calidad. Ok, listo. Pero eso no se preocupen, eso lo van aprendiendo con la práctica. Poquito a poco un día hacen un plasma, otro día hacen otro, y cuando vengan a ver, ya eso les queda perfecto. La práctica hace al maestro, dice. Así es, la práctica, pero la teoría también es importante. ¿Por qué? Porque en la teoría me nutro de los conocimientos que voy a poner en práctica. Porque si no, ¿cómo lo voy a hacer? El cómo lo hago, ¿de dónde lo adquiero? De la teoría. Y ya la práctica es hacer cada vez más, lo que más se puede hacer. Y sin miedo, doctores, siempre hay una primera vez. Y ustedes son muy valientes, ustedes decidieron hacer un diplomado donde saben
que de aquí en adelante es mucho lo que van a aprender y técnicas más complejas realmente. Esta es de las menos complejas que hay. Esta es de las menos complejas, sí mismo. Cuando empiecen los otros módulos ya verán. Es todo más complejo, pero no cojan miedo. Ahí siempre firme. Más personalizado, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctores. Gracias, doctores. Para mí fue un gusto impartirles esta conferencia. Les pido disculpas, como dijo el doctor Alfredo al inicio, los problemas de comunicación. Hoy en Cuenca hubo un cierre, están arreglando un puente, no me he podido trasladar a donde vivo y di la Sí. conferencia en una universidad que la conexión no me funcionó al inicio, pero bueno, se logró, que es lo más importante, y recibieron la materia. Me despido de ustedes y muchos éxitos en el diplomado. Linda Hasta noche. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a Hasta todos. luego, gracias a ustedes. Ya, mamita.